Hola, soy Daniela Vivela. Antes de comenzar, quería agradecer al profesor doctor Mustafa Sekri por haberme invitado a compartir junto con ustedes el Instituto Superior Manuel Teixeira Gómez, Grupo Lusófona, esta presentación. Como les dije, soy Daniela Vivela, arquitecta egresada de la Universidad de Morón, magíster en gestión del diseño, egresada de la Universidad de Palermo, y me estoy por doctorar en educación superior en la misma casa de estudios. Trabajo en Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, hace aproximadamente 16 años. Tengo a cargo un sector y soy profesora titular de la asignatura Diseño 4 de la maestría en gestión del diseño dentro del posgrado. Si les parece, voy a ponerme a compartir pantalla para comenzar con la presentación. Muy bien. Esta charla trata sobre la experiencia diseño en perspectiva, que es una experiencia que estamos llevando a cabo desde el año 2014 entre la Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo, y la School of Design at Carnegie Mellon. Esta es una experiencia donde estamos probando, explorando una temática que se llama Transition Design y que específicamente se utiliza en la investigación en gestión del diseño. Esta presentación comienza con una pregunta. Esta pregunta pertenece a David Allen Kirby. Él es profesor de la Universidad de Manchester y es conocido específicamente por sus investigaciones sobre las narrativas de ficción y cómo éstas son utilizadas en los procesos de diseño. Es decir, que específicamente investiga sobre la potencia que tienen las imágenes en la gestación de universos reales. Específicamente él lo trabaja dentro de los ámbitos cinematográficos. Sin embargo, tiene una altísima aplicación dentro del mundo del diseño. Esta pregunta que habla sobre los mundos que construyen aquellas cosas que nosotros pensamos y creamos, está vinculado específicamente con una pregunta antropológica. De algún modo está diciendo que lo que creamos modifica, lo que diseñamos altera, ¿sí? El lugar en donde nosotros habitamos. De pronto entonces podemos decir que hay un vínculo entre esta pregunta, ¿no? Es decir, nos ilumina, ¿no?, el vínculo que hay entre el diseño y el futuro. Esta idea de vínculo entre diseño y futuro es la que de algún modo fue el puntapié inicial del vínculo académico, ¿sí?, de esta asociación académica que tenemos con la Universidad Carnegie Mellon en la exploración de esta temática emergente que se llama diseño para la transición. Aquí me hice un cartelito que dice recordemos este slide. ¿Por qué? Porque específicamente esta pregunta hace referencia a la relación sistémica entre diseño y futuro. Es en realidad la capacidad que tiene el diseño para modificar y crear el lugar donde habitamos, el lugar de lo que utilizamos, crear nuestros hábitats y generar nuestras maneras de utilizar el mundo y generar cultura. Por lo tanto, cuando hablamos de esta relación entre diseño y futuro, estamos también hablando de un dominio del tiempo. Ese dominio del tiempo lo denominamos transición. Para continuar, como les había comentado que íbamos a recordar este slide porque lo vamos a retomar con posterioridad, vamos a iniciar con ¿qué es diseño en perspectiva? Diseño en perspectiva es el nombre que recibe la línea de investigación número 4 entre estas dos instituciones, Universidad de Palermo, Argentina, a la cual yo represento y para la cual trabajo, y Carnegie Mellon University, específicamente en la figura de Terry Irwin, que es la profesora, directora
del Transition Design Institute, con la cual tratamos y tenemos, digamos, en conjunto, y llevamos adelante entre las dos, esta línea. La Facultad de Diseño y Comunicación tiene al día de hoy un programa de investigación en diseño. Ese programa tiene alrededor de 18 líneas, de las cuales la número 4 es la que yo dirijo para la facultad. Los objetivos que tiene esta línea de investigación están vinculados específicamente en sentido amplio con fortalecer las capacidades de investigación en diseño, en actualizar el campo disciplinar y el ejercicio profesional, y no solamente para el campo del diseño, sino también en vínculo con la gestión, la creación y participación de redes, es decir, generar un network entre personalidades, representantes, académicos, estudiantes, comunidades. Cooperar con los desafíos que contribuyen a la transformación social y también generar un ambiente de internacionalización de actores. Este es un punto clave, ¿por qué? Porque la facultad desde hace 25 años aproximadamente está trabajando con mucha fuerza en todo lo que tiene que ver con la permeabilidad de lo internacional dentro del esquema académico y específicamente al cruce enseñanza-aprendizaje, a lo que tiene que ver con la experiencia educativa e institucional y sobre todo motorizando los ámbitos del aula, es decir, que utiliza o piensa en el aula como un espacio motor, ¿no?, que hace recircular la producción y la gestión de conocimiento. En sentido estricto, podemos decir que esta línea está vinculada con promover la gestión del conocimiento en diseño específicamente, porque pretende también, con la incorporación de estas temáticas a esta asignatura, que finalmente luego impacta dentro de la currícula general que tiene la maestría, fomentar, digamos, la posibilidad de actualizar líneas temáticas, mejorar enfoques, generar, digamos, una mayor amplitud en todo lo que tiene que ver con conocimiento en diseño. Consolidar, en una palabra, la formación disciplinar de estudiantes, traducible en una mejor investigación de calidad, amplificar los ámbitos de análisis, la reflexión, tanto del diseño como práctica dentro del aula y como investigación dentro del aula y exploración dentro del aula, pero también que eso rebase por fuera del aula hacia la comunidad. Promover la responsabilidad social y ecológica, ejercitar, digamos, todo lo que tiene que ver con el análisis y la reflexión del diseño en vías a la gestión, y un poco, y creo que es casi un fin último, es reorientar los postulados de la cultura del diseño hacia buenas prácticas profesionales. Para ubicarnos en dónde está sucediendo esta experiencia, la maestría, ¿sí?, el plan de estudios de maestría en gestión del diseño tiene 3 ejes. El primer eje es el de el diseño. El segundo eje es de aquellas asignaturas que tienen que ver con diseño, comunicación y organización. Y el tercer eje es el más, si se quiere, metodológico, el que está más vinculado a los ámbitos de la investigación. La asignatura Diseño 4 es la última ubicada en el último apartado del eje de los diseños. La maestría tiene 2 años, en el segundo año y en el segundo cuatrimestre, porque el cursado es semestral, en el segundo cuatrimestre estaría funcionando la experiencia de diseño en perspectiva, que es así como denominamos a la actividad que sucede dentro del aula como parte de la incorporación del diseño para la transición como exploración y potencia de la investigación dentro de la maestría, específicamente en la asignatura, lógicamente. Para poder iniciar diseño en perspectiva, tuvimos que generar una serie de actividades que están integradas entre sí. En sí son 3 bloques de actividades. La primera fue pensar cómo íbamos a generar la incorporación curricular. Esta incorporación curricular, lógicamente,
tuvo todo un tiempo de estructuración, de estudio y de adaptación al anclaje regional de los contenidos. Luego hubo, sí, una serie de, digamos, de esquemas que fueron estructurando cuáles son los objetivos académicos de índole reflexiva, enlazados con las propias ideas y temas que tiene cada uno de los maestrandos, pero también, si tienen ganas, de enlazarlo o aplicarlo a sus marcos de tesis, muchas veces fortaleciendo los marcos teóricos o estados de la cuestión de sus estudios dentro de la tesis, o, si así les parece, aplicarlo a alguno de los desarrollos o exploraciones. El segundo apartado importante es que la línea en sí misma, ¿sí? Tiene que estar vinculada a proyectos. Quiere decir que la línea Diseño en Perspectiva tiene proyectos de realización anual, donde cada año, ¿sí?, tiene una serie de objetivos. Esa serie de objetivos tienen a su vez la implementación concreta, el proyecto y la creación de una comisión que sesiona anualmente en el Congreso de Enseñanza del Diseño, que sucede dentro de la Semana Internacional del Diseño en Palermo. La Semana Internacional del Diseño en Palermo es un evento de características internacionales que sucede hace 16 años de manera continuada dentro de la Facultad de Diseño y Comunicación, y que tiene una cantidad de actividades relacionadas con el diseño, agrupadas, obviamente, por temáticas y por una clasificación interna que ahora les voy a mostrar, en donde participan de manera internacional y de manera gratuita una infinidad de diseñadores que se acercan tanto de habla hispana como de habla foránea. La idea es que este segundo bloque, que es la implementación de la línea, tiene que ser colaborativa, grupal, es decir, que siempre tiene que haber un trabajo de un grupo de personas y no una cosa de una personalización individual. Y por último, está todo el tema de cómo toda esta actividad es comunicada a la comunidad. Es decir, la comunidad tiene que poder saber, ¿no?, tiene que poder incorporar y de alguna manera desde el aula hacer permeable todas estas actividades y exploraciones que estamos llevando a cabo. Las ponemos en vínculo con la comunidad a través de publicaciones que son anuales, es decir, nuestros resultados son publicados periódicamente en los cuadernos del Centro de Estudios de la Facultad de Diseño y Comunicación. Como esta línea comenzó en el año 2014, fuimos haciendo, hasta la fecha tenemos 5 proyectos finalizados, ahora les voy a mostrar. La idea es que dentro de estas comisiones se comunican los resultados, se debaten nuevas temáticas, se presentan estas publicaciones que contienen los resultados, se presentan ponencias y los estudiantes que son parte de estas experiencias tienen posibilidad de participar dentro de las comisiones, tanto como oyentes como ponentes. Es decir que si tienen ganas y sus trabajos tienen una buena performance, pueden ser publicados, pueden ser editados, pueden exponer y pueden también publicar dentro de la misma publicación como parte de los resultados, cómo ha sido esta experiencia, sobre qué han investigado y cómo han hecho para ir haciendo consecutivamente, digamos, su proceso de trabajo dentro del aula. Esto es para contarles un poquito, muy chiquitito. Esta es la portada actual de la Semana Virtual Internacional del Diseño. El año pasado, durante 2020, tuvimos que migrar todo este mega evento que nucleaba una infinidad de personas que nos visitaban dentro de la Facultad de Diseño y Comunicación aquí en Buenos Aires, Argentina, de manera presencial. Tuvimos que migrar todo este mega evento de una semana a todo formato virtual. Este año nuevamente vamos a estar sesionando de manera virtual. La comisión que yo encabecé y que vengo encabezando desde hace muchísimos años, desde que estoy en la casa y desde que tengo a cargo esta línea, que es desde el 2014, sesionamos en una comisión que se llama Diseño en Perspectiva,
También sesionamos en el cuatrimestre pasado, y durante el año 2020, en julio, que es cuando se genera o se hace esta semana, acá particularmente este año va a ser del 19 al 30 de julio de 2021, lo que hicimos fue, digamos, sesionar en una sesión virtual, y esas sesiones están subidas a un canal que se llama Canal DC, es un canal especial que tiene la Facultad de Diseño y Comunicación en YouTube, donde subimos periódicamente en todas nuestras actividades. La sesión de diseño en perspectiva está dentro del Canal DC, dentro de palermo.edu, que es nuestra página. Las distintas actividades y eventos que tiene este mega encuentro internacional de diseño son varias, ¿sí? Pero en donde nosotros estamos sesionando, y vamos a sesionar en julio próximamente, presentando nuestro 5º proyecto, es en el coloquio de investigación en diseño, que es el que está marcado, circulado en amarillo, donde presentamos, como recién estaba explicando, y debatimos y reflexionamos acerca de estas líneas de investigación y sus corazones disciplinares que se van desarrollando proyecto a proyecto. Otras actividades están súper bien explicadas y en donde ustedes también se pueden anotar si tienen ganas de explorar y participar. Tenemos distintas actividades, hay una cumbre de emprendedores, hay un congreso latinoamericano de enseñanza, un encuentro, hay un foro de cátedras donde hablamos los profesores y debatimos. Bueno, son varias actividades integradas a la vez, todas de índole gratuita, donde pueden participar simplemente con dejar sus datos, anotarse y vincularse. También pueden ser ponentes, pueden participar como expositores o como oyentes. Muy bien, aquí está un poquito brevemente cuáles son aquellas publicaciones que tenemos al día de la fecha, ¿no? Si se fijan, nosotros largamos en el año 2014, junto con Terry, y tenemos distintas publicaciones. La primera se llamó Perspectivas del Diseño, y tomó los primeros 3 años de trabajo porque, lógicamente, fue todo un desafío integrar, modelar, pensar, articular estas temáticas, no solo en el aula, sino también fuera del aula, comprender la temática, porque la temática tiene una cierta densidad conceptual, no es la misma manera de entender el diseño, la más tradicional, sino que es un tanto emergente, tiene nuevas ideas y tiene ciertas características de complejidad y temáticas que hay que incorporar. El segundo se llamó Visiones del Diseño, donde ya pasamos a nomenclar a partir de acá siempre visiones del diseño, porque la piedra fundamental de este enfoque es el visionado de futuros o el visionado de imágenes de futuros sostenibles. El segundo entonces se llama Visiones del Diseño y su subtítulo es Diseño como agente de cambio. Esta manera de entender el diseño le asigna al diseñador la capacidad de poder actuar como un gestor, como un agente de cambio social y ecológico. El tercero es diseñadores ecosociales, ya más focalizado, más centrado en la actividad ecológica y social que puede desempeñar un diseñador. El cuarto está vinculado más específicamente ya en el corazón de la problemática del diseño y por qué el diseño es necesario de ser problematizado para poder comprender la complejidad de sus impactos. Y por último, estamos trabajando en el último cuaderno que vamos a estar presentando en julio de 2021 en una comisión en donde también están invitados los académicos de Carnegie Mellon y van a participar junto con todos los expositores que han publicado trabajos dentro de este cuaderno y también estudiantes que han participado dentro de esta publicación y fuera de esta publicación, estudiantes y egresados, ¿sí? Porque hay como un grupo de personas que se nuclean siempre en torno a cada una de las líneas, ¿no? Que están interesados en participar en las líneas y que empiezan a formar parte de este corazón y núcleo de desarrollo de la investigación dentro de lo que es las actividades de la facultad. Este quinto proyecto se llama El diseño como tercer cultura,
ya entendiendo la trascendencia que tiene el diseño dentro de nuestra manera de entender la cultura contemporánea y cómo el diseñador puede tener un espacio protagónico, ya que el diseño se ha convertido en una tercera cultura. Muy bien, esta línea está alineada, sí, bueno, un tanto redundante, pero bueno, está alineada, ¿sí?, con la idea de una alfabetización ecológica, perdón que no me salía. Esta idea de la alfabetización ecológica está vinculada con que hay distintos niveles de alfabetidades, ¿sí? Y este tema de la alfabetización ecológica está vinculada con el cambio de mindset. El mindset es el modelo mental. El modelo mental en general siempre viene dado por cómo culturalmente, cómo socialmente y cómo tecnológicamente se van articulando y gestando las distintas sociedades. David Orr, que es el que ha creado, ¿sí?, esta denominación de alfabetización ecológica, es el que de algún modo dice que es menester, que es urgente educar en el cambio de los modelos mentales, donde el diseño tiene que empezar a entender que hay que alinearse, ¿sí?, en pos de resolver imperativos ecológicos, ¿sí? Es decir, es necesario empezar a comprender que el medio ambiente es un espacio fundamental a la hora de diseñar, ¿sí? Y que en esto los impactos tienen que ser minimizados. El modo bajo el cual nosotros entendemos la investigación del diseño dentro de esta línea está vinculado al modelo de Sanders. El modelo de Sanders es un modelo que desarticula el esquema tradicional del diseño, quizás enfocado más centralmente en un diseñador que diseña solo, ¿sí? Este es un diseñador que diseña con otros. Este es un diseñador que diseña con otros profesionales del diseño, profesionales que no son del diseño y personas que no necesariamente puedan tener una profesión. Es decir, que tienen que estar insertos todos y el diseñador en sí mismo como agente es un facilitador. Por lo tanto, es un diseñador que promueve las experiencias, que promueve las emociones, que promueve y facilita las interacciones, que trabaja por entornos sostenibles, cuyo trabajo se convierte en un servicio, ¿sí?, y que espera transformar en pos de objetivos responsables, ¿no?, que hable de buenas prácticas. Retomando y ya situados dentro de las actividades que suceden dentro del aula en relación a la línea de investigación, el estudiante tiene que atravesar, digamos, el análisis de un caso problema. Ese caso problema es de propia elección, puede tener vínculo o no con sus desarrollos de tesis, y lo va relacionando con las distintas instancias del contexto. Específicamente voy a ir como punteando, ¿no?, las condiciones del antropoceno, ¿sí?, esta etapa actual que está signando y diciendo que en los últimos 50 años el estado de la Tierra se haya deteriorado con una rapidez y una espectacularidad jamás conocidas, digamos que ha cambiado sustancialmente el tema de cómo las capas geológicas se vienen manifestando, ¿no?, es decir, tienen un deterioro irreversible. Analizamos distintos autores como para poder estudiar el contexto, pero para sintetizar, digamos, tratamos de que el caso lo puedan vincular con tres variables que son muy fuertes dentro de el actual contexto. Uno es la hiperprogresión de la tecnología digital y de la hiperconexión, es decir, este pasaje de las sociedades disciplinares a las sociedades de control, las sociedades disciplinares de Foucault y las sociedades disciplinares, de control de Gilles Deleuze,
Luego, el tema del límite medioambiental y la sensación de colapso, ahora agudizado con la presencia de la pandemia, la irrupción, digamos, de la pandemia durante el año pasado, a fines del año 2019. Esto obliga a comprender dentro del caso cuáles son los aspectos sostenibles y cuáles son los insostenibles, cuáles aspectos están vinculados con una sostenibilidad fuerte y cuáles con una sostenibilidad débil, ¿no? Y esto también genera preguntas en torno a la reconfiguración del mindset, es decir, cómo las variables del medio ambiente, sociedad y economía se vienen relacionando y cómo deberían relacionarse como para poder aspirar a un mundo más equitativo, más sostenible, más igualitario. El tema de la reconfiguración de las identidades y el impacto sobre los cuerpos, específicamente por el avance de la ciencia, la tecnología y la medicina, la difuminación de los límites en torno a conceptos que históricamente estaban muy, digamos, vinculados a la existencia, como es la vida, la duración de la vida, la muerte, la posibilidad hasta de diseñar el propio cuerpo, impactar como si el cuerpo fuera un territorio no solamente de modificación, sino también de lucha, de puja. Sí, son todas circunstancias que atraviesan los distintos casos, porque los casos tienen distintos orígenes, distintos objetivos y provienen de distintos intereses de cada uno de los maestranos. Bueno, aquí esta es una imagen del artista plástico Alex Gross. Esto está vinculado también con analizar cómo la cadena de producción-consumo se ha ido alterando desde los primeros tiempos de fines del 1800 hasta nuestros días, y cómo esto también ha implicado cambios en relación a las aspiraciones y a los imaginarios y a las sensaciones de seguridad existencial que tienen las personas socialmente cuando, por ejemplo, adquieren valores materiales. Obviamente, durante el año pasado, durante el año 2020, que fue cuando tuvimos que virtualizar la materia 100%, sin duda tuvimos que hacer referencia a los cambios que esta crisis medioambiental relacionada con el COVID-19 está trayéndonos, y los cambios que están de alguna manera alterando nuestra manera de entender la cultura, ¿no? Y el modo en que espacialmente nos vamos de ahora vinculando, ¿no? Es decir, todo este cambio proxémico del sistema espacial cultural en torno a las nuevas maneras de interactuar. Y cómo esto impacta también en las tareas de los diseñadores. Nuevamente vuelvo a Alex Gross porque es muy gráfico, es muy visual, es muy atractivo y es muy ácido. Muy bien. ¿Por qué los diseñadores? Guy Julliard es un autor que desarrolla un libro muy, pero muy interesante que habla sobre la cultura del diseño, y él explica que el diseño se ha vuelto un fenómeno global, y como tal, esta envergadura también implica un alto poder de persuasión. Quiere decir que este poder de persuasión se puede unir también al modo particular que tienen los diseñadores de pensar y de idear, a la manera en que son formados para poder modificar el mundo. Quiere decir que este poder de persuasión más su manera de gestar el pensamiento son dos herramientas muy potentes. A esto se suma, nuevamente, que vamos a retomar este slide que habíamos dejado como stand-by y que le habíamos puesto un cartelito, que habla de este vínculo del diseño con el futuro, ¿no? Que es la piedra fundamental y, si se quiere, el punto de partida de esta línea de investigación, digamos, esta cuestión prospectiva que tiene estos estudios de investigación que estamos desarrollando dentro del aula. En este vínculo del diseño con el futuro, ¿sí? Podemos decir entonces que
el diseño determina nuestros hábitos y nuestros hábitats, es decir, esta modificación genera la cultura bajo la cual vamos gestando nuestros estilos de vida. Es decir, que de alguna manera este vínculo entre diseño y futuro hace que el diseño esté determinando la narrativa de las sociedades, si vamos al caso, ¿no? Haciendo un parangón con las narrativas de ficción o las narrativas cinematográficas. Cuando Kirby desarrolla su artículo, Kirby dice que las narrativas son performativas, es decir, que son artefactos performativos o anticipatorios, son generadores de la realidad. Si el diseño en sí mismo puede gestar narrativas, que de hecho lo hace, el diseño estaría convirtiéndose en un artefacto performativo, anticipatorio y generador de realidad. Por tanto, como artefacto performativo, anticipatorio y generador de la realidad, socializa entonces el modo en que utilizamos las tecnologías y el modo en que nos comportamos socialmente y culturalmente. Quiere decir que rige u organiza el modo en que una sociedad va construyendo su cultura. De alguna manera, entonces, diseño y futuro se relacionan porque en sí mismo el diseño genera una narración especulativa. Aquí vamos a empezar a ver una serie de slides. Estos slides son todos trabajos de estudiantes que han sido publicados en distintos cuadernos de la serie. Van a ver que figura el nombre del maestrando o del estudiante que ha pasado por la experiencia y figura luego no solamente eso, sino dentro de qué cuaderno ha sido publicado o será publicado. Yo fui poniéndoles titulares en amarillo que indican cuáles son las actividades esenciales que se hacen dentro del aula en relación a la aplicación de la batería de herramientas que nos proporcionó Carnegie Mellon en vínculo con este desarrollo emergente de diseño que trabaja estas visiones anticipatorias para dar visiones sostenibles o que aspira a visiones sostenibles. De algún modo, esta potencia que tiene el diseño en relación a la persuasión, en relación a su manera de modelizar el pensamiento de diseño y unido a buenas intenciones de sostenibilidad, son como los apartados o los condimentos que le permitirían a los profesionales del diseño poder intervenir sobre la realidad y sobre las transiciones. Esto sería casi el objetivo, ¿no?, del diseño para la transición. Dentro de esta teoría se sostiene que el diseñador puede incidir, puede influir en los estilos de vida, anticipando estas visiones y generando o modificando las transiciones sociotécnicas que habitualmente siguen un curso que no está previamente estudiado o previamente digamos, dentro de una normatividad en su desarrollo, ¿no? Es decir, no han sido anticipadas, sino que van fluyendo en virtud de los acontecimientos. Eso que llamamos historia es algo que es un devenir, pero que no ha sido planificado. De alguna manera se entiende que frente a determinadas problemáticas, los diseñadores podrían intervenir como facilitadores, trabajando colaborativamente con otros profesionales que pueden ser de su disciplina, de otras disciplinas y con la comunidad toda, para gestar estas visiones anticipatorias. Entonces, las distintas imágenes que vamos a ir viendo pertenecen a trabajos en donde los estudiantes van estudiando específicamente, una vez que hacen el análisis del contexto de su problema, lo sitúan dentro del esquema de los problemas mayores, es decir, cómo ese problema anida dentro del tejido conectivo de lo que se le llama el wicked problem o el problema perverso o problema intrincado. Analizan las relaciones sociales, las relaciones de política y gobierno, las de ambiente y ecosistemas, las de economía y finanzas, la de infraestructura y tecnología, detectando cuáles son, digamos, los principales acontecimientos, nudos y espacios en donde hay proyectos previos, donde no hubo ningún tipo de acción, a donde hay conflictividad, a donde hay sinergia. Esto sería
digamos, el primer paso, una vez que se analiza el contexto, el estudiante hace un distanciamiento y luego a través de una investigación, a través de un clipping de medios, ya que se trata dentro de una actividad áulica, hacemos una investigación que también es colaborativa para poder generar el escenario del Wicked Problem. Estos son casos, ¿sí?, en donde vamos a ver distintos ejemplos, todos estos, este en particular va a estar siendo publicado ahora, el anterior también. Son de distinta índole y distintos temas. De momento los voy a ir pasando para no restar tiempo y poder contar de manera secuencial las etapas. Estos son del cuaderno 87, ambos, ¿no? El anterior y este, publicaron en el cuaderno 87. Esa conexión del caso con el Wicked Problem habla del presente. En general, cuando se habla del futuro, siempre el futuro se ancla en el presente. En el presente se encuentran aquellas semillas que van a gestar si el diseñador y el equipo de los stakeholders reunido, ¿no?, para poder debatir sobre las mejores soluciones y los visionados, van a encontrar dentro del Wicked Problem las semillas que van a dar como las señales para poder gestar y gestionar las visiones anticipatorias. Luego ese mapa de Wicked Problem se relaciona con un mapa de transición sociotécnica, donde el estudiante trabaja y analiza cómo ha ido migrando en el tiempo su caso o problema y cuáles serían, digamos, las tres escalas, ¿no?, en las cuales se desarrolla su problema, su escala de nicho, su escala de régimen y su escala de landscape. Aquí tenemos uno. Luego extrae de estos mapas los stakeholders, es decir, cuáles son las partes intervinientes en el problema y con las cuales debería establecer diálogos de gestión para poder empezar a aplicar herramientas que le permitan el visionado y la anticipación, es decir, trabaja sobre estas partes intervinientes, ¿no?, viendo cuáles son sus relaciones conflictivas, sus relaciones mixtas, sus relaciones dependientes, pero también como para poder saber cuáles son, digamos, desde el punto de vista social, sus creencias, sus comportamientos, sus maneras de, digamos, los procedimientos históricos, de alguna manera detectar también de qué manera se vienen dando los acontecimientos, ¿no?, en relación a cada uno de estos actores. Este es un caso que salió publicado en el cuaderno 105, que es el que presentamos durante el 2020. Una vez que se tienen los stakeholders, se tienen los distintos mapas, se empieza a pensar en cuáles podrían ser aquellos nudos o lugares de intervención dentro del sistema. Para poder comprender los lugares de intervención dentro del sistema se recurren a los 9 puntos que establece Donilla Meadows para poder intervenir en el sistema. Quiere decir entonces que a partir de estos análisis, el estudiante va abordando y va detectando cuáles vienen a ser aquellos puntos o aquellos espacios en donde puede empezar a generar cambios. Con ya esta serie, ¿no?, de mapas estudiados empieza a generar lo que se llama la herramienta del backcasting. La herramienta del backcasting trabaja sobre un futuro deseado y sobre un futuro normativo, es decir, es un futuro preferible, es un futuro que se puede orientar, no es algo que va a salir de manera espontánea. Por lo tanto, construye con los stakeholders. Estas son dinámicas que se hacen de manera grupal dentro del aula. Muchas veces un mismo caso es analizado por distintos grupos, como para poder comprender digamos, de qué estamos hablando en estas dinámicas. Se plantea la visión a largo plazo, la visión del futuro deseado, aquella que solucionaría
los problemas de los stakeholders intervinientes, y luego se hace la técnica del backcasting, que es una de las tantas técnicas que dentro del diseño para la transición se llaman lentes como para poder comprender y visionar. Dentro de la información y de la teoría que nos han proporcionado hay una variedad, hay una diversidad de lentes. La del backcasting es una de las más utilizadas. Permite entonces, una vez que no tiene la visión del futuro, hacer una visión de mediano plazo, siempre en retroceso, por eso es un backcasting, y luego llegando a la situación inicial. De ese modo se pueden ir pautando las etapas que permiten hacer esa reconstrucción hacia la visión deseada. Para poder luego pensar en que esa visión sea posible, hay como otras herramientas que ayudan a la gestación de las acciones. Esa gestación de las acciones las vamos desarrollando con otra herramienta, que es la matriz de Winterhouse, o el Pathways of Social Design. Es una herramienta que tiene 4 cuadrantes. Estos cuadrantes van desde la escala del proyecto, pasando por la escala del sistema y luego la escala de la cultura. Quiere decir que viajan de manera diagonal por todo el wicked problem, todo el mapa de problemas o el tejido conectivo de conexiones, tratando de ir situando en estos cuadrantes aquellas actividades que son de índole más individual, aquellas que van a ser interdisciplinarias y aquellas ya que van a ser de transformación cultural, social, económica, donde también ya puede estar emitiendo políticas. Ejemplos. Este caso anterior publica ahora en el cuaderno nuevo, en el del 2021 que presentamos ahora en julio. Este es un caso que está publicado en el cuaderno 105, junto con el Pathways y con el visionado, con el backcasting. Es decir, son tareas que se hacen en paralelo, ¿no? No se hacen de manera secuenciada. El estudiante tiene que analizar cuáles son los estilos de vida que propone su visionado. Es decir, a qué apunta, ¿no? Cuáles van a ser los comportamientos, las creencias, las maneras en que este visionado propone, en tanto contexto inmediato, ¿no? Las normas, los valores, la cultura, pero de lo privado, luego del contexto intermedio, que sería la ciudad, y luego hacia el contexto más amplio, que ya es el sistema completo, ¿no? Sistema país, sistema local, sistema global. Asociado con lo que sería la teoría de los satisfactores de McNiff. McNiff lo que hace es proponer una serie de satisfactores básicos que de alguna manera cuestionan y resitúan humanamente o llevan hacia la escala humana a las personas que van a estar de algún modo interviniendo dentro de este visionado y que digamos, van a ser parte de cómo se va a ir desarrollando la visión. Estas necesidades lo que buscan es alinear, digamos, a cuestiones mucho más equitativas y mucho más sostenibles, que no se basen puntualmente en los esquemas actuales, que ponderan solo una sola variable, que es la económica, y todas las demás quedan supeditadas. Luego, con los estilos de vida también se analizan cuáles son aquellos impactos, ¿sí? Que van a estar de algún modo incidiendo sobre los comportamientos de las personas, es decir, qué es lo que las personas van a tener que ir cambiando y modificando para poder construir estos nuevos estilos de vida. Se apela luego a narrativas visuales para darle, digamos, mayor definición a las visiones que se describen muchas veces a través de estas herramientas. Y luego se detectan aquellos ODS o objetivos del desarrollo sostenible en los cuales la visión impacta, es decir, sobre cuáles estaría haciendo mayor mella o
modificación como para darle un viso, una relación directa con los objetivos sostenibles. Por último, todas estas etapas lo que hacen es concentrarse en el modelo heurístico del diseño para la transición, donde de este circuito, ¿no?, emerge que es necesario cuando uno adopta esta metodología comprender que va a tener que comenzar a trabajar colaborativamente para poder entender la dinámica de cambio en los sistemas complejos, sociales y naturales. Luego, para eso va a tener que efectuar un cambio de mindset o de postura, es decir, las posturas tradicionales, lineales, con las cuales se desarrolla el diseño, no sirven para analizar los problemas sistémicos. Es decir, esta es una visión sistémica del diseño, es una visión que ancla al diseño y a sus problemáticas dentro de los problemas mayores. Por lo tanto, esos problemas son sistémicos, ¿sí? Son sistemas que tienen distintas escalas y distintas problemáticas, por eso se analizan esos 3 niveles cuando se trabaja dentro del sistema sociotécnico. Y luego tiene que, digamos, una vez hechas estos análisis, ¿no?, que tienen que ver con la teoría del cambio, establecer una postura, es decir, cambiar nuestras maneras de pensar, o por lo menos empezar a cambiarlas. De ahí van a emerger nuevos modos o caminos para ejercer el diseño, de ahí van a estar surgiendo nuevas visiones que son las que van a dar origen a la transición hacia mejores condiciones, mejores escenarios, digamos, mejores escenarios futuros, son los que van a permitir imaginar escenarios futuros sostenibles de largo alcance. Por eso se está hablando de una coevolución del conocimiento, la acción y la reflexión. Finalmente, como conclusión, lo que podemos, o lo que yo puedo decir de la experiencia dentro del aula es que es altamente enriquecedora. Los estudiantes empiezan a comprender la envergadura de sus acciones, que sus acciones tienen un impacto sobre las escalas quizás más del ámbito cotidiano, pero también los diferentes ámbitos en los cuales se van desarrollando sus acciones, que las pequeñas acciones pueden tener grandes impactos dentro no solo de lo, digamos, de lo doméstico o de lo privado, sino también del planeta. Por lo tanto, es muy importante pensar que la educación hoy tiene un gran desafío, ¿sí? Contiene un reto humano, ético, en relación con desarrollar en los estudiantes, a través del conocimiento y a través de la gestión del conocimiento que se va desarrollando dentro de estas actividades de investigación dentro del aula, la amplificación de la conciencia, es decir, la toma de una conciencia activa, ¿sí?, en donde intervengan instituciones, educadores, profesionales, estudiantes, para cambiar los modelos mentales, ¿no?, hacia una visión que sea más ecosófica, ¿no?, es decir, que esté sostenida sobre valores sostenibles, sobre valores ecológicos y sobre valores espirituales más humanos. Por último, cierro con una frase de John Takara, que las ideas innovadoras a menudo vienen cuando las personas miran el mundo a través de una lente nueva. Sin duda, el diseño para la transición y toda esta batería de información y de conocimiento teórico emergente de diseño con el cual estamos trabajando constituye una lente nueva para el análisis de casos y que potencian, digamos, las capacidades de investigación. Muchas gracias, estoy muy agradecida por este espacio que me han dado dentro de del instituto. Quedo abierta para consultas, preguntas y establecer lazos. Pueden consultar nuestra página web, palermo.edu, ahí pueden encontrar gran parte de toda esta información, pueden encontrar los cuadernos del centro de estudios, no solo los que estamos trabajando dentro de la línea, sino de todas las líneas de investigación, pueden bajarlos en formato PDF, leerlos, consultarlos, y también, si tienen ganas, participar del próximo encuentro, Semana Internacional del Diseño en Palermo. Muchas gracias.